Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos a este segundo servicio. Tenemos dos servicios, 8:30 y 11. En la mañana nos gozamos con el primer servicio. Hoy nos gozamos en la alabanza y la adoración, en el mensaje de edad. Y vamos a ir al tema de esta mañana, que el Señor me daba el nombre de este tema. Escríbelo y sígueme, ve poniendo atención, porque nosotros vivimos por fe, no vivimos por vista. Muchos de nosotros, creyentes, cristianos, nacidos de nuevo, no sabemos ese verso, pero verdaderamente no hemos identificado la realidad de vivir por fe, menos por vista. En esta tarde vamos a escuchar el tema que se llama Fe después de la resurrección de Jesús. Antes de la resurrección de Jesús había una fe, un estilo de fe. Especialmente durante los 3 años y medio que Jesús anduvo en la tierra, todos desarrollaron una fe. Pero no es la fe que nosotros tenemos que desarrollar y vivir ahora. Hoy nosotros tenemos un diferente estilo de fe. Todos estamos para aprender y eso es lo que vamos a aprender en esta hora. Amén. Así de que sígueme con tus apuntes, sígueme con, si estás tomando notas, sígueme con las notas, y si no, hazte del CD, porque vamos a aprender mucho como Dios quiere que aprendamos. Le damos las gracias a Dios, le damos la gloria y la honra, porque Él es el que nos enseña todas estas cosas. El primer escritura que vamos a ver en esta mañana, Juan 20, capítulo 20, verso 9, vamos a estar escuchando fe después de la resurrección de Jesús. Vamos a ir viendo qué tipo de fe tenían los discípulos que andaban con Jesús. Y si es la misma fe que nosotros tenemos que tener este día. ¿Ustedes qué creen? Si yo tengo una pregunta y te digo, la fe de los discípulos antes de la muerte y resurrección de Jesús, ¿es la misma fe que tenemos que tener hoy en día? ¿Qué responderías? ¿Qué responderían? Estamos para aprender. ¿Qué responderían? ¿Es la misma fe que tenemos que tener? Sí. ¿Quién dice que sí? ¿Quién? ¿Ok? ¿Quién dice que no? ¿Por qué no? Porque ellos vivían siempre incrédulos, a pesar de que estaban viendo las cosas, todavía no las creían. ¿Qué tipo de fe era? ¿Quién dice que sí? A ver, hermana, ¿por qué dice que sí tenemos que tener la fe como la de los discípulos? Porque ellos estaban con el maestro que es Jesús. Pues sí, pero la fe que ellos tenían ¿era la fe real o era fe para hoy, nosotros? No, Era la fe real. ellos no tenían una fe real. Por eso estamos aquí para aprender. Amén. Ellos no tenían una fe real. Ellos, todos, no solo, porque muchas veces decimos, no seas como Tomás, ver para creer. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que no solo Tomás tenía que ver para creer, sino todas las personas, incluyendo los discípulos, antes de la muerte y la resurrección de Jesús, tenían una fe de ver para creer. Nadie cuando anduvo con Jesús tenía una fe como la que tenemos que tener nosotros, no ver para creer. Ese es el tipo de fe que tenemos que desarrollar nosotros hoy, después de la muerte y la resurrección de Jesús. Que no se te olvide esto, porque es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque nosotros, los que hemos sido cristianos por mucho tiempo, seguimos escuchando, y también alguna vez nosotros, yo mismo escuché, que es importante regresar a la senda antigua. Es importante regresar a la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, cuando inicia la iglesia primitiva, también los discípulos empezaron en los primeros capítulos 1 y 2, cuando ya habían recibido el Espíritu Santo, pero creyeron en el Espíritu Santo porque vieron manifestación de señas. Sintieron, oyeron y vieron. Era una fe basada en el sentimiento del conocimiento, en el conocimiento de los sentidos. Porque cuando tú ves, tú oyes y tú tocas, tú crees.
ese es el estilo de fe que tenían los discípulos, especialmente aún en la muerte y la resurrección. Ellos tenían que desarrollar una fe en ver para creer. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, porque en ese tiempo tú y yo tenemos que vivir de una fe que no se ve, de algo que no se ve. Hebreos 11:1 dice: fe es la evidencia o la seguridad de lo que tú esperas. Si tú, por ejemplo, ahorita pasamos, gloria a Dios, nosotros siempre creímos que esta pandemia nunca nos iba a tocar, porque yo no la vi que tocara mi cuerpo. A lo mejor otros la vieron, pero yo nunca la vi. Y yo nunca creí que iba a tocar mi cuerpo, ni mi familia, ni a ninguno de esta iglesia. Amén. Entonces, otros sí la ven y se asustan. Entonces viven de lo que ven, no viven de lo que no ven. La fe real es la que tú no ves, pero la vives. La fe real es la que tú no ves, pero la vives. Nosotros ya no tenemos que tener una fe en lo que vemos. Por ejemplo, la palabra dice que en el cuerpo de Jesús, Isaías 53, dice: Él se llevó mis enfermedades, Él se llevó mis dolencias, y por la herida de Jesús yo ya fui sanado. Esta escritura a mí me dice que yo no tengo que ver o creer en un medicamento para yo ser sano. Me dice que mi cuerpo ya fue sanado cuando nací de nuevo. Ahora, yo veo esa escritura, pero a lo mejor mi cuerpo siente un síntoma. La decisión es mía. ¿Recurro al que yo veo o recurro al que no veo? Si yo quiero recurrir a lo que veo, si yo tengo un síntoma, inmediatamente voy a correr al médico, porque al médico yo lo veo y sé que me va a aliviar. Voy a recurrir a algo que veo, pero cuando yo recurro a algo que no veo, que se llama fe, entonces yo me posesiono de la palabra y digo: no, Señor, por tu palabra yo fui sano. Y si tu palabra yo fui sano, yo sé que es una realidad, que las enfermedades y el poder de las tinieblas existe. Yo no niego que eso existe. Yo no niego que esta pandemia existió. Yo no niego que el poder de las tinieblas existe. Yo no niego eso, es real. Pero yo sé que es más real el poder de Dios. Yo soy convencido que el poder de Dios es más real. Yo no lo veo, pero yo sé que es real. Porque eso es la fe. Fe es la sustancia de lo que yo espero, y tengo que estar convencido que yo no lo veo, pero yo lo espero. Porque si yo espero lo que veo, no es fe. Amén. Amén. Ok, gloria a Dios. Entonces, ¿qué tipo de fe tenían los discípulos? Vamos a ir aprendiendo eso en esta tarde. Medita y piensa, y empecemos todos nosotros a ir identificando una fe diferente a la que escuchamos de muchos lugares. Amén. Gloria a Dios. Juan 20:9 dice: pues aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Escuchen eso. Jesús en varias ocasiones les había hablado: me van a matar, me van a golpear, pero yo voy a resucitar. Los discípulos lo veían, caminaban, se sentaban, dormían con Él. Era imposible que ese hombre que les hablaba fuera a morir y fuera a resucitar. No entendían. Por eso es que no tenemos que tener fe como la de los discípulos. Porque ellos veían y caminaban con Él, pero no tenían todavía el tipo de fe que Dios quiere que tú y yo tengamos en este tiempo. Amén. Pues no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Gloria a Dios. ¿Qué tipo de fe tenían los discípulos? Ya estamos viendo que no solo Tomás, sino todos tenían una fe, ver para creer. La salvación de nosotros y la salvación de ellos también tenía que venir como resultado de la fe en Jesús. No en Jesús como persona, no en Jesús como un milagro que hacía. La fe de ellos tenía que ser basada en Jesús como el Redentor, como el sustituto, como el que pagó por tus pecados. Ellos no tenían ese tipo de fe todavía.
Creían en Jesús como el Hijo de Dios. Creían en Jesús como el Mesías. Pero no tenían fe en Jesús, que era el Redentor y que era el sustituto. Por eso decían, no entendían todavía. ¿Qué dice la Escritura? Porque no habían entendido lo que la Escritura dice, que es necesario que resucitara de los muertos. No habían entendido eso. Por eso no podían tener una fe que se ve. Estaban basados en una fe de ver. Ya con eso ya entendimos que yo no quiero la fe que los discípulos tenían. Yo quiero la fe después que el apóstol Pablo nos enseñó y que él vivió. Porque el apóstol Pablo no vio a Jesús. El apóstol Pablo no caminó con él. Lo vio en una aparición y le dio una visión y le dijo: ve, porque tú eres vaso útil para mi obra. Ve y empieza a hacer esto, empieza a hacer aquello. El apóstol Pablo caminó en una fe que no vio. Los discípulos caminaban en una fe que tenían que ver para creer. ¿En cuál fe vas a caminar tú? Esta es una pregunta para todos nosotros. Por eso tenemos que desarrollar y aprender nosotros. Amén. Podemos hacernos una pregunta. Marta, ¿verdad? La hermana de Lázaro. Ella fue salva. Ella fue salva. ¿Cómo fue Marta salva? ¿Cómo fue salva? ¿Cómo Pedro alcanzó su salvación? ¿Qué tipo de fe tiene el hombre antes de la muerte y resurrección de Jesús? Es bien importante que nosotros sepamos qué tipo de fe tenían aquellas personas antes de la muerte y la resurrección de Jesús. Porque Marta, la hermana de Lázaro, no vamos a decir que ella no fue salva, ella fue salva, pero ¿qué tipo de fe tenía? Ella tenía fe en Jesús no como el Redentor. Ella tenía fe en Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías. Pedro también tenía un tipo de fe en Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías. Ellos no tenían fe como el Redentor, como el sustituto. Por eso leímos en Juan 20:20, no habían entendido todavía la Escritura de acuerdo cuando Jesús les habló de la resurrección. Ellos no entendían eso. Desafortunadamente, muchos cristianos viven en una fe de creer, sentir y ver, porque no han escuchado otro tipo de fe. Pero por eso estamos aquí aprendiendo para escuchar esta fe del reino de Dios. En Juan 11:27 nos dice: sí, Señor, yo he creído. Fíjate la declaración que hace Marta, la hermana de Lázaro. Esa es la declaración que hizo Marta. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres ¿quién? El Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. No declaró y le dijo: Señor, yo sé que tú eres mi Redentor, yo sé que tú eres mi Salvador, y cuando tú mueras y resucites, yo voy a ser salvo y voy a ser lleno de fe. No le dijo eso, porque ellos solamente tenían fe en lo que veían, y ellos veían a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sabemos que nuestra salvación, la salvación tuya y la salvación mía, depende, la salvación tuya y la salvación mía depende en la fe que nosotros tengamos en Jesús. ¿Tienes a Jesús solamente como como Hijo de Dios o como el Mesías, o tienes a Jesús como el sustituto tuyo? ¿Por qué sustituto? Porque cuando Él murió y resucitó, en la cruz se llevó tus pecados, se llevó tus dolencias, se llevó tus rebeliones. Tú y yo teníamos que morir, no teníamos que entrar al trono de la gracia, ni teníamos que estar en este planeta sin pecado, pero Él agarró mi pecado, agarró tus pecados. Él fue el sustituto mío para que cuando yo entre al trono, cuando yo entre a juicio, Él me diga: yo morí, le diga al Padre: yo morí por Él, Él puede entrar al cielo. Tenemos que tener fe en que Él es el sustituto de nosotros. No solamente tenemos: sí, yo creo en Dios, yo tengo fe. ¿En qué tienes fe? ¿Como el Redentor, como tu Salvador? ¿O solamente tienes fe como que Él es el Hijo de Dios? Porque yo tengo que tener fe que Él es mi Redentor,
Él es mi sustituto, Él pagó por mí. Ese es el tipo de fe que yo tengo que tener. Amén. La fe de Marta en Jesús, ya lo vimos en Juan 11:27. Ella no tenía fe en Jesús como que iba a morir, iba a resucitar, que iba a ser su sustituto y su salvador personal. Ella tenía fe en Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios. Pedro hizo otra confesión. En el libro de Mateo 16:16 respondió Simón Pedro y le dijo al maestro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Pedro, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le dijo? Estaba creyendo en Jesucristo como el Mesías, pero no le dijo: tú eres mi Redentor, tú eres mi Salvador. Entonces, en los versos siguientes, vemos que Pedro, cuando Jesús siguió hablando y le dijo: es necesario ir a cierta ciudad, me van a maltratar, me van a matar, pero el tercer día voy a resucitar. Inmediatamente Pedro, que se basaba en una fe de ver, por eso nosotros no tenemos que basarnos en una fe que vemos, porque cuando Pedro se basó en la fe que vemos, le contestó erróneo al maestro. El Señor le dijo: es necesario que vaya a Jerusalén, vaya a aquel lado, me maten, pero el tercer día voy a resucitar. Inmediatamente Pedro, Satanás usando a Pedro, le dijo: no, que eso no suceda, maestro. ¿Por qué? Porque no quería perder lo que estaba viendo. Porque su fe estaba basada en el cuerpo que veía, en el hombre que veía, no estaba basada en lo que no veía. Por eso nosotros es importante que no basemos nuestra fe en lo que vemos, porque cuando vemos la fe en lo que vemos, vamos a contestar mal como Pedro, porque Pedro le contestó: no permitas que eso te pase, maestro. Jesús le contestó inmediatamente: apártate de mí, Satanás. Cuando tú te basas en una fe que ves, Dios no está en el asunto. Ya vimos quién está en el asunto. Yo no me tengo que basar en una fe que veo, yo me tengo que basar en una fe que no veo. Cuando el Señor me dijo que me fuera a aquella ciudad donde vivo ahora, yo me fui. Y mi esposa me decía: está lejos, nunca te gustó vivir tan lejos. Si el Señor me manda allá, yo me voy. Amén. Y es un lugar con mucha paz. Ni un cuento oímos anoche, ni un relajo de nada. Dios hará lo mejor, pero tú lo tienes que ver con tus ojos de la fe, no con tus ojos naturales. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en los 4 evangelios, cuando tú lees a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar otros tipos de confesión de los discípulos que nos van a sorprender. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Juan 6:30. ¿Verdad? Ahí Juan 6:30 nos da a nosotros un conocimiento de que no solamente Tomás tenía fe para creer, ver para creer, sino todos los demás tenían fe, tenían una fe en lo que veían. Dice: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú? Para que veamos. Miren, tenían una fe que querían ver. ¿Qué señal vas a hacer para que nosotros creamos que tú eres el Mesías o que tú vas a morir? Porque ya les había hablado de la muerte, de la resurrección, ya les había hablado que aquí había venido, y todavía querían señal. ¿Por qué? Porque estaban basándose en lo que veían y en lo que oían. Y le preguntaron: ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Esa no es la fe que Dios requiere de nosotros. Esa no es la fe que Dios requiere de ti. Dios quiere una fe que pase el entendimiento humano, el conocimiento humano. ¿Amén? Notemos la expresión que dice: para que veamos y creamos. Ya vemos que no solamente Tomás tenía una fe para ver y creer. En Juan 20:25 le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal
de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué sucede? No creeré. No creeré. ¿Qué estamos viendo? Vemos aquí vamos viendo dos tipos de fe. Uno, por el conocimiento de los sentidos, que está basado en evidencias físicas. Vemos, creemos y oímos. Entonces voy a tener fe para lo que yo veo. Ese no es el estilo de fe que Dios quiere. Tenemos que desarrollar el estilo de fe que Dios quiere para nosotros. Jesús, a través de su caminar, nos enseñó de otro tipo de fe. ¿Acaso cuando le puso la mano a los cojos, él miraba una bodega y de ahí sacó manos para ellos? No, porque Jesús se basaba en lo que no veía. ¿Acaso cuando se paró la tumba de Lázaro, él lloró y clamó y le pidió al Padre: Padre, es mi mejor amigo, sácalo? No, él hizo lo que él miraba en lo espiritual. Lázaro, ve fuera. Cuando tenía al ciego, hizo lo que el Padre le dijo. A uno le escupió saliva, hizo lodo y le puso en sus ojos. Y fue abierto sus ojos. ¿Qué nos estaba enseñando Jesús? Jesús en todo su caminar nos enseñaba una fe que lo conectaba al Padre en lo que no veía y lo traía a la manifestación. Pero los discípulos desarrollaron una fe en lo que veían. Querían que Jesús les solucionara sus problemas. Querían que Jesús les solventara la economía. Todo querían que Jesús lo hiciera porque lo miraban y miraban los milagros que hacía. Dice, andamos con lo mejor, Él que lo haga por nosotros. Pero no, hermanos, a nosotros se nos dio el poder, se nos dio la autoridad y se nos ha capacitado a través de la palabra de Dios para que tú vayas y hagas lo mismo que hizo Él. Y caminemos en esa fe que no ves. Pero las cosas que ves van a paralizar lo que tú no ves. Y las cosas que no ves no van a desarrollarse en tu vida ni se van a manifestar, porque hay un enemigo y en medio no es el diablo, es el miedo. Es el miedo. El miedo a declarar tu fe, el miedo en hablar de fe, paraliza y no te deja hablar lo que tú ves en lo espiritual. Pero cuando tú hablas en lo espiritual, pasas por lo sobrenatural, pasas lo natural que tú ves y tienes la victoria. Cuando menos así lo hizo Jesús, y así nos enseñó, y así nos dio el poder, y así nos dio la autoridad. La fe que el hombre tuvo cuando Jesús estuvo en la tierra fue una fe en los sentidos del conocimiento. Esto, hermanos, es verdaderamente alarmante porque a la iglesia le han enseñado a caminar en este tipo de fe, que suena como una fe genuina, pero no lo es. Los otros días yo miraba un emblema en un podio, en uno de estos de una iglesia, y decía: por los que andamos en fe pasamos por pruebas y aflicciones. Y yo dije, camina en fe de los sentidos, no camina en la fe real. Porque cuando caminas en una fe que lo que ves, cuando tú ves pruebas y ves problemas, estás caminando en una fe que ves. Porque cuando tú caminas en una fe que no ves, antes de que el problema venga, Dios te dice: mira, viene un espíritu de pobreza a tu casa, páralo, y tú lo paras inmediatamente. Ese espíritu de pobreza no llega. Porque en el libro de Juan 16:13 dice: cuando llegue el espíritu de verdad, te dirá toda la verdad. Y te va a hablar lo que el Padre y el Hijo hablan, y te lo van a hacer saber. Tú no lo tienes que ver, tú tienes que creer lo que el Espíritu de verdad te dice, y habla y camina en lo que el Espíritu de verdad te dice. No lo tienes que ver, pero si tú quieres hablar en lo que ves, no es la fe real del reino de Dios. Amén. ¿Están aprendiendo? Yo sí estoy aprendiendo y aprendí mucho. Amén. Cuando Dios me daba este tema, yo aprendía demasiado. Yo me llegaba pensando, eso es cierto, porque a veces te viene un dolor de cabeza
Y en ese tiempo, lo primero que piensas, ay, ya me está dando esta cosa. Ay, ya me contaminé, ya me contagié. ¿Quién me contagiaría? No. Aunque sea un dolor de cabeza, tú tienes autoridad sobre ese dolor de cabeza. Tú tienes autoridad para vencerlo. Porque yo no niego que el poder de las tinieblas, tampoco les estoy diciendo que yo niego que el poder de las tinieblas sea real. Yo no niego que el poder que Satanás es real el poder del diablo, es real el poder de las tinieblas. Las enfermedades son reales, pero no vienen de Dios. Yo sé que todo es real, pero yo sé también que el poder de Dios es real y es más real que el poder de las tinieblas. Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Ninguna arma forjada contra mí va a poder prosperar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si yo habito bajo la sombra del Altísimo, yo moro bajo las alas del Omnipotente. Y yo le diré a Dios, Dios mío, castillo mío, mi Dios, mi libertador, tú me libras del lazo del cazador y de la peste destructora. Bajo tus alas yo estoy seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No le temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. Porque tú eres mi habitación, tú eres mi castillo, tú eres mi amparo. Pueden caer a mi lado 1000 y 10,000 a mi lado, pero a mí y a mi familia nada le pasa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Acaso yo estoy viendo lo que estoy hablando? No. Yo no lo veo con mis ojos naturales, pero lo veo con mis ojos espirituales, porque es algo que mi Padre espiritual dejó escrito para mí. Gloria a Dios. Ya no vivo yo. ¿Quién vive? Y el que vive en mí lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Deuteronomio 28, del verso 14 en adelante, dice: estas maldiciones, para los que creen que una enfermedad es una bendición de Dios para probarte, pon por favor por ahí Deuteronomio 28. Dios sabe por qué me estoy saliendo de mis notas, porque alguien quiere saber eso en esta mañana. Amén. Verso 14. Hay muchas personas que dicen: ay, es que Dios me puso esto. Es que Dios, mira, en el verso 14 dice: si no te apartes de todas las palabras, si no te apartas de que yo me llevé tus enfermedades, yo me llevé tus dolencias, yo me llevé tus problemas, si sigues creyendo que Él no se ha llevado nada, dice: si no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Dioses ajenos representan lo primero que tú pongas antes de Dios. Es que no puedo ir a la iglesia por mi trabajo, está muy lejos. Es que mis hijos, es que la pandemia no me deja salir, es que esto, todo lo que pongas primero que Dios es un ídolo. Dice: no pongas nada antes que Dios. Si no pones nada antes de Dios, el verso 15 nos dice, sabemos que si no ponemos nada antes de Dios, del 14 para arriba, el primero habla de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Pero Él no te envía ninguna maldición. Él estableció una ley, así como la ley de la gravedad. Tú no puedes violar la ley de la gravedad porque no creas en ella. Si yo brinco de aquí, no me voy a quedar en el aire, voy para abajo. Así es la ley de Dios. No porque yo no crea lo que Dios dice, Dios va a hacer. No, Él ya escribió la ley y Él está establecida esa ley, como la ley de la gravedad. Dice el verso 15: acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir, ¿cuántos? Todos. Todo lo que Él te manda. Gracias a Dios porque Jesús se llevó todos. Para que tú y yo solamente hagamos dos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, que yo te mando hoy, dice: van a venir a ti todas estas, ¿qué? Maldiciones. ¿Quién envía las maldiciones? No Dios. Tú mismo te las traes a ti cuando desobedeces. Ahora, si caminas en la fe de los discípulos, estamos en desobediencia, y estas maldiciones, las enfermedades, está claramente que es una maldición, no es una bendición. ¿Cómo es posible que creyentes sigan pensando y creyendo que Dios permitió que viniera esa pandemia y se están muriendo muchos cristianos?
Esa no es una bendición de Dios. Dice, estas maldiciones van a venir a ti. Vamos a enumerarlas para que tú veas. En el verso adelante dice, maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo. Esas son maldiciones, no son bendiciones. No las envía Dios. Tú solo las traes a ti cuando violamos la ley. Si yo voy por una calle y dice 45 y yo voy a 70, ¿quién violó la ley? ¿La autoridad, el policía o yo? ¿Quién va a pagar las consecuencias? Yo. Así también, si yo violo la ley de Dios, si yo me muevo por una fe de mis sentidos, estoy violando la ley de Dios y no voy a culpar a Dios que me vengan penalidades, sufrimientos, porque yo soy el que estoy violando la ley. Pero cuando yo camino en la ley de la fe que no es de los sentidos, entonces yo voy a ir, dice Pablo, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén. Verso 17, maldita tu canasta y tu alteza de amasar. Estamos viendo maldiciones que no vienen de Dios. No culpes a Dios de las cosas negativas, porque Él no está en el asunto de lo negativo. Él está en el asunto de bendecirte, de prosperarte y que tú representes con honor y gloria el poder de Dios en tu vida. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. El siguiente. Maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir. ¿Cuántas personas salen de sus casas y no regresan? Aleluya. Estamos viendo una ley espiritual. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo campo, cuando pusieres mano, hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras. ¿Por qué vamos a perecer? Por la maldad de nuestras obras, por lo que hagamos nosotros. Pero si yo tengo una fe basada en lo que no veo, si yo tengo una fe basada en Jesús como mi Redentor, como mi Salvador, Él ya pagó mis penalidades, Él ya pagó mis rebeldías, Él ya pagó mis desobediencias. Yo ya no tengo que ser desobediente porque Él se llevó todas esas actitudes. El miércoles hablamos sobre la conciencia, el poder de la conciencia, y hablábamos de 4 conciencias. Y hablamos la conciencia débil, conciencia mala, conciencia muerte, y la conciencia contaminada, corrupta, contaminada. Entonces nosotros, hermanos, cuando pasamos por un divorcio, quedamos con una conciencia de... Cuando de niños que nos maltrataron, nos ofendieron, nuestra conciencia... Venimos a Cristo, pero nuestra conciencia todavía sigue. Entonces veíamos el miércoles que lo único que limpia nuestra conciencia es la sangre de Jesús. De acuerdo a Hebreos 9:14. Tú y yo venimos a Cristo, la sangre de Jesús limpió mi conciencia. Yo ya no tengo que culpar a mi ex por lo que me está pasando, ni la tengo que nombrar. Es que mi ex, no, ya pasó, ese hombre ya murió. Yo no tengo que nombrar lo que yo pasé o me dijeron antes de yo recibir a Cristo. Una vez que yo recibí a Cristo, el apóstol Pablo nos dice, las cosas viejas pasaron, la conciencia muerta pasó, la conciencia contaminada pasó, la conciencia débil pasó, la conciencia mala pasó. Ahora soy nuevo en Cristo. Soy nuevo en Cristo. Pero ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que hacerlo con la fe que no veo. No con la fe que veo. Ay, ¿cómo voy a olvidar? Usted no sabe lo que me hizo. Bueno, yo ya lo perdoné. Yo ya la perdoné. Pero yo no olvido lo que me ha hecho. ¿Por qué? Porque quedó en tu conciencia. Quedó en tu conciencia. Y no puedes desarrollar una fe sin ver, porque esa conciencia contaminada, quieres aprender de Dios, quieres hacer cosas de Dios, quieres tener una vida plena en Dios, pero no dejamos esa conciencia, a veces de venganza, de odio, de sufrimiento, de dolor, de envidia, de desánimo, de desesperación. Todo eso se va acumulando en la conciencia, porque la conciencia es algo invisible, no es algo que tú ves, es algo
que es invisible, que está en ti, pero hay una voz que te está recordando y te está diciendo. Y no es la voz del Espíritu Santo, porque la voz del Espíritu Santo te dice: amado mío, yo te ungí, yo te perdoné. Dice en el libro de Isaías: aunque tus pecados fueran rojos, yo los hago blancos. Aunque tu conciencia estuvo contaminada. Romanos 12:1 nos dice: no te conformes al mundo, deja la conciencia como el mundo te la formó, y trae tu conciencia nueva. ¿Y cómo yo voy a traer mi conciencia nueva? El apóstol Pablo nos dice: renueva tu entendimiento con la palabra de Dios, para que entonces tú veas que con una conciencia renovada vas a aprender y vas a saber que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Si yo tengo mi conciencia renovada y yo sé que en la fe en Cristo Jesús como mi sustituto, no solamente como una persona que existió hace 2000 años, murió y resucitó, sino como que el sustituto, Él tomó mi lugar. Él fue condenado, Él fue humillado, Él se llevó esa conciencia mala que había puesto desde niño en mí. Todo lo que ocasionó mi divorcio, Él se llevó todo. Aunque quedaron hijos, pero Él se llevó todo cuando me hizo nueva criatura. ¿Y qué vieron mis hijos? Mis hijos vieron la imagen de un hombre que respetó a su mamá, la imagen de un hombre que nunca les habló mal, la imagen de un hombre que nunca, no. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que si yo estoy en Cristo, soy nueva criatura. ¿Cuántas cosas pasaron? Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Nosotros tenemos que tener una fe real, sin sentidos de conocimiento. Amén. La fe real, hermanos, viene por la revelación de la palabra de Dios que Él mismo nos da. Ahorita nosotros estamos recibiendo una palabra de Dios, una revelación de la palabra de Dios. Quiere decir que tu fe se tiene que elevar. Tú no tienes que salir de aquí como llegaste. Tienes que ir a un nivel más alto de fe. Hoy puedes manejar muchas cosas. Todas esas adversidades que venían en tu mente, hoy estás descubriendo que las puedes manejar a favor tuyo, porque estás en un nivel de fe. Amén. Y estamos elevando. ¿Por qué? Porque la fe que tenemos en Cristo Jesús es a través de lo que no vemos. El conocimiento de Cristo como el sustituto y como redentor es importante para que nosotros veamos con claridad lo que Dios hizo por nosotros. Y eso solamente lo podemos ver a través de la fe. El apóstol Pablo nos viene y nos trae una revelación en sus epístolas lo que es la fe real. Él nos dice en el libro de Romanos 17 que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Él nos habló de la gracia, nos habló de la justicia y nos habló de la salvación y de Jesucristo nuestro Redentor. Él nos trajo una fe diferente a lo de los discípulos que miraron a Jesús, porque los discípulos que miraron a Jesús tuvieron una fe basada en lo que veían. Y la iglesia está llena de esa fe, basada en la que ven. Ay, que el pastor ore por mí. No, es que va a venir un profeta de donde que ore por mí. Vamos con el apóstol. Están poniendo una fe en lo que ven. Los discípulos tenían una fe en lo que veían en Jesús. Señor, ¿no ves que perecemos? Señor, ¿cuántas cosas le pedían? Cuando le trajeron a aquel niño endemoniado, no lo pudieron echar fuera. Jesús les dijo: generación de incrédulos. Andaban con él. Andaban con él. Tú y yo no queremos esa fe. Aunque estuvieron con él, lo vieron, ellos y muchas personas desarrollaron una fe basada en el hombre que veían. Así hay muchos creyentes están basando su fe en su pastor, en alguien que ore por ellos. No pongas la fe en ningún humano. Gloria a Dios, porque te puedo enseñar y puedo probablemente elevar tu fe, pero no pongas la fe en mí.
una fe en la palabra de revelación, de conocimiento y de entendimiento. Porque alguien te dijo, ve y que el pastor ore por ti. Y yo a veces te digo, ay, yo no tengo ganas de orar. Ya te fuiste enojado, enojada. Porque pusiste la fe en mí. No. Por eso tenemos que desarrollar nuestra propia fe. Yo tengo que desarrollar mi fe. Yo tengo que pasar mucho tiempo en una relación con Dios. Yo escasamente le hablo a alguien que ore por mí. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación con Dios. Así es. Aleluya. Yo puedo orar por otras personas. Y yo uso mi fe. Pero tengo que usar mi fe y tu fe para hacer algo extravagante en la tierra. Traer la presencia de Dios a través de la manifestación de lo que tú estás creyendo. Pero ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender una fe independiente. O sea, constantemente es bueno que oremos los unos por los otros. Por eso tenemos la línea de oración Daniel, porque todos tenemos que entrenarnos. No todos tenemos el mismo nivel de fe. Tenemos que traer a otros a un nivel de fe grande. La línea de oración Daniel, nos damos cuenta y oramos por muchas personas, pero nos damos cuenta del nivel de muchas personas. Y tenemos que ayudarlas a que crezcan el nivel. Muchos no se quieren conectar porque dicen, yo ya sé orar, ¿para qué me conecto? Y gloria a Dios por eso. Pero todos necesitamos el apoyo de los unos a los otros. Yo constantemente estoy buscando de hombres o de personas que tengan una fe alta. ¿Para qué? Para yo aprender de ellos. Yo no me lo sé todo. Ni me cierro las puertas para aprender de los que saben y leer y prepararme. Porque yo sé que aquí hay una fe real. No la fe que oímos, que tenemos que... en la iglesia fulana hablan de mucha fe. Voy a ir, pero ponen la fe en el hombre, no ponen la fe en Dios. Jesús nos dice en Marcos 11:22, ten fe en Dios. ¿Qué les dijo? Dejen de poner la fe en mí. Quiten la fe, quiten la mirada de mí. Yo sé que la higuera, pero tú también la puedes secar. Ten fe en Dios. Y el verso 23 te dice, porque de cierto te digo que si tú le hablas a la montaña, en otras palabras, Él nos dio todo el poder y toda la autoridad. Si tú le hablas a la montaña, si tú también le dices a la higuera que se seque, la higuera se va a secar. ¿Quién lo tiene que hacer? Tú. ¿Quién te dio todo el poder y toda la autoridad? Jesús. Jesús. Nosotros tenemos que desarrollar la fe de Jesús. En el libro de los Hechos 3:6, primero vamos a ir a ver el 2. Hechos 2, del 1 al 4. Quiero que veamos, porque en Hechos 1:8, los que hemos leído esta escritura y nos sentimos super cristianos, porque vino sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, y decimos, regresemos a la iglesia antigua, regresemos a la iglesia primitiva. Hermano, una mala noticia te tengo si quieres regresar a la iglesia primitiva, porque ellos vivieron por fe, de sentir, ver y creer. Recibieron el poder del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Amén. Pero en el libro de los Hechos 2, 1 y 4, el verso 1 dice, cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Verso 2. Amén. De repente, hermanos, dice la escritura, que vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué sucedió? Literalmente, ellos sintieron cómo el viento soplaba tan fuerte que a lo mejor golpeaba las ventanas si hubiera tenido ventanas, o les movía las lámparas. Sintieron un viento, lo sintieron. Al sentir eso, creyeron que el Espíritu de Dios estaba ahí. Verso 3. Estamos viendo que aún en el libro de los Hechos, esos capítulos, todavía su fe estaba basada en lo que veían
y sentía. Verso 3. Y se le aparecieron. Se le aparecieron lenguas repartidas como fuego. Quiere decir que en cada uno de ellos, entre ellos veían que tenían una flamita. Porque si no, no lo hubieran descrito así. Que estaban viendo. Primero sintieron el viento, ahora estaban viendo. Sentir, ver. Verso 4. Es una fe todavía en el conocimiento de los sentidos. En el verso 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Estaban los 120 y todos oyeron hablar diferentes lenguas o creyeron en las lenguas. ¿Por qué? Porque las oyeron. Creyeron en el poder del Espíritu Santo porque entró como un aire. Aquí no sentimos el aire. No vemos el fuego. Pero sentimos ese poder dentro de nosotros. Lo tienes que sentir. Porque es el poder del Espíritu Santo. Y eso tienes que hablar una lengua. No porque yo hable lengua, tú tienes que hablar lengua. Tú hablas lengua porque el Espíritu Santo te da el poder para que la hables. Y ellos la creyeron porque se oyeron unos a los otros. Todavía tenían una fe en sus sentidos. Tenían que oír. Oyeron el viento. Vieron la llama de fuego. Que oyeron, también oyeron. Que oyeron lenguas. Ellos creyeron en lenguas porque oyeron. Y los que oyeron dicen, oye, ¿cómo estos aprendieron el idioma de esos países? ¿Quién se los había dado? Dios. Pero lo oyeron. Es una fe basada en ver, sentir y oír. No es la fe de Dios. Por eso Dios en esta mañana, en esta tarde, nos está dando una fe diferente. Una fe que tú tienes que no solamente ver, tú tienes que creer. Tienes que creer. Ahora, pasamos al libro de los Hechos 3. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Gloria a Dios. Hechos 3:6. Después vemos, lean, ¿verdad?, el libro de los Hechos. Hay muchos milagros en el verso 5, capítulo 5, perdón. Vemos la parte que cuando la gente sacaba a los enfermos, la sombra de Pedro los sanaba. Sí sucedieron milagros. Pero esos milagros vinieron porque los discípulos empezaron a usar algo que Dios les había dado. Jesús les había dado, hermano, lo que te dio a ti: el poder y la autoridad de usar su nombre. Tú tienes el poder legal, el derecho legal, si has nacido de nuevo, de usar el nombre de Jesús. Cuando tú usas el nombre de Jesús en fe, porque una cosa es decir, yo creo en Jesús, pero otra cosa es que lo uses en fe. Cuando tú lo usas en fe, va a haber manifestación. En el libro de los Hechos 3:6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. ¿Qué más dijo? Pero lo que tengo te doy. Esa palabra es lo que nosotros tenemos que usar en fe. Ellos usaron, ya no se movió por lo que vio, ya no se movió por lo que sintió, ya se movió por la autoridad, el derecho legal que les había dado el hombre con el que habían caminado, que le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué sucedió? Este hombre se levantó y caminó. Se levantó y caminó. Regresemos al libro de Hechos 2, 37 a 39. En el libro de los Hechos, una vez que sucedió esto, Pedro, fue a predicar y estuvo enseñando y hablando. Y en el verso 37, al oír la predicación, lo que estaba hablando Pedro, dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice en el verso 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse. Fíjense bien lo que Pedro les enseñó. Ellos todavía, Pedro,
no enseñaba a Jesús como el Redentor. Todavía no les decía a Jesús como el Redentor, como el sustituto. Les habló de arrepentimiento y de bautizo. Le dijo, arrepiéntate, porque era lo que había aprendido. Pedro había aprendido eso cuando oyó a Juan el Bautista, y del maestro habló eso, pero tenía que hablarles de Jesús como el Redentor. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿en cuál nombre? ¿Ves que no? Cuando te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu no hay poder. El único poder que hay es en el nombre. Porque en el capítulo 3 del libro de los Hechos vemos que el poder del nombre de Jesús en fe restauró a ese hombre que había nacido cojo. Aquí vemos que cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesús. ¿Qué sucede? Inmediatamente en ese nombre nuestros pecados fueron quitados. Ahí ya vemos que Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Él llevó la maldición. Ahora, cuando yo me bautizo en el nombre de Jesús, yo recibo perdón de pecados. No solamente eso, recibo el don del Espíritu Santo. Acuérdate, esto es por fe. Tú ya no tienes que sentir nada. Tú ya no tienes que ver nada. Tú ya no tienes que oír nada. Esto es por fe. ¿Fe en quién? Fe en el nombre de Jesús. Cuando tú tienes fe en el nombre de Jesús, hermano, ya no tienes ningún pecado. Él se los llevó. Él se los llevó. Pero la ley, la religión, vamos a decir, la religión quiere hacer lo que Pedro hizo. Pedro quería seguir, ok, vamos a ir a los gentiles a predicarles esto, pero también hay que hablarles del antiguo pacto. Quería hacer una mezcla de la ley con la gracia, y eso no. Pablo vino y lo corrigió. Y le dijo, no, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley no nos puede salvar. Y viene Pablo, lo dice en Efesios 2:8, la salvación es por gracia a través de la fe. Y eso no es un don de ustedes, es a través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermanos, tomó tus pecados. Nadie tomó tus pecados y los llevó a la cruz. El único que los tomó fue Jesús. Por eso tú tienes que tener fe para creer que Él tomó tus pecados. Y cuando tú estás caminando en la tierra, tú estás caminando tienes que caminar con una conciencia de justicia. Si sigues pensando, ay, es que pequé, es que pensé algo y pequé, ya Dios no me quiere. No. La conciencia de justicia es la que te quiere hacer pecar. Pero tú tienes que saber que Él te redimió, tienes que saber que Él te perdonó. Yo tengo que tener fe en Jesús, que Él quitó mis pecados. Él se llevó mis dolencias. ¿Quién? Jesús. Porque en el nombre de Jesús, este cojo fue sanado. En el nombre de Jesús, yo fui limpio. En el nombre de Jesús, yo fui sanado. En el nombre de Jesús, yo recibí una autoridad divina del cielo. Cuando yo recibí a Jesús, yo recibí un derecho legal, ser ciudadano del reino de Dios aquí en la tierra, ser un hijo de Dios y actuar en la autoridad que Él me dio. ¿Cuál es la autoridad? En el nombre de Jesús, toda enfermedad que quiera venir a mi casa y a la casa de mis hijos, yo la cancelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda pobreza que quiera venir a mi casa, en la casa de mis hijos y de mi cuarta generación, yo la cancelo. Yo lo tengo que creer. Yo no solamente lo tengo que hablar. Porque cuando me preguntes, ¿cómo están tus hijos? Ay, pues ahí pasándola. No. Mi hija, la que estuvo bien enferma de cáncer, que mi fe conectada a la fe de Dios la sanó. En esta semana se cierra de su casa, una casa linda, allá por un suburbio. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El más grande tiene 2 casas y quiere comprar otra. A mí no me gusta, porque no, es que yo veo lo que hablo. Yo no veo enfermedad en mis hijos, yo no veo problemas entre ellos, yo no veo que ellos vengan contra mí, yo no veo que ellos me rechacen, yo no veo que ellos peleen conmigo, yo no veo que ellos caminen en pobreza, yo no veo que ellos caminen enfermos ni nietas, yo no veo nada de eso, porque eso no es lo que Dios me confió.
Yo solamente veo lo que el nombre de Jesús me dio. El nombre de Jesús me dio poder, me dio autoridad. El nombre de Jesús me dio poder para que el favor de Dios esté en mis hijos cuando vayan a hacer un negocio, cuando vayan a hacer un trato, cuando están en sus trabajos. Yo sé que el favor de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy en pacto con Dios. Y yo tengo que creer lo que Dios me dio a mí. Yo no tengo que dudar de lo que Dios me dio a mí. Yo no tengo que, va a funcionar, es que mi hijo me habló y dice que no tiene trabajo. Dios no tiene trabajo. No, espérate. Eso no es orar. Eso es mendigarle a Dios. Dios no quiere que le mendigues. Dios quiere que tú declares una cosa, como dice a Job 28-22, declararás una cosa y esa te será hecha. Si tú ves algo mal en tus hijos y en tus nietos, no los reprendas. Tú vete a tu closet, es el secreto, espíritu inmundo. Si tu hijo le gusta tomar, espíritu inmundo de alcohol, te echo fuera. Pero no vengas y le digas a tu hijo, deja de tomar, no te da vergüenza. Lo vas a hacer peor. Vete a tu cuarto secreto, dice la Biblia. Y cuando tú oras en secreto, Dios te recompensa en público. Y tú vas a ver los resultados. Por eso tenemos que tener una fe en lo que no vemos. Los discípulos, cuando escuches a alguien que regresemos a la senda antigua, a la iglesia antigua, diles no, porque ellos caminaron en una fe de sentir, ver y oír. Yo vengo a la fe del reino de Dios, porque en la fe del reino de Dios yo camino por fe y no camino por vista. Yo no necesito ver para creer. Yo solamente creo en el sacrificio de Jesús. Yo creo en el poder del nombre de Jesús. Yo creo en el poder de la sangre de Jesús. Y yo creo en la autoridad legal que Él me dio para actuar como Él actuó aquí en la tierra a través del nacimiento de nuevo. Yo nací de nuevo. Amén. Amén. Y eso hace en ti muchos religiosos. Hubo más de una ocasión que Jesús estaba en la sinagoga de los judíos. En una ocasión estaba una mujer encorvada. Esa mujer encorvada representa hoy en día muchos enfermos en las iglesias cristianas. ¿Cuántos enfermos hay en iglesias cristianas? Aquí ninguno, yo no sé cuántos. Aleluya. Esta mujer encorvada, la iglesia nunca la sanó. La religión no te sana. Pero llegó Rey de Reyes y Señor de Señores el día sábado y la sanó. ¿Y qué le dijeron? ¿Que por qué la sanaba? ¿Qué le dijo Jesús? Ustedes, religiosos, la tienen aquí hace 38 años y no la han sanado. ¿Cuántos religiosos hay enfermos? También aquel hombre en la sinagoga estaba enfermo, con la mano seca, y Jesús, el Rey de Reyes, lo sanó en la sinagoga, en medio de los religiosos. Así de que tú, en medio de tanta religiosidad, de tanta religión, tú puedes hacer grandes cosas. Por la fe, por la autoridad que Dios te ha dado. Acuérdate, la fe de nosotros no es la fe, no decís como la fe de Pedro. Ah, sí, pero Pedro caminó sobre las aguas, sí, pero se hundió cuando dudó. Tú puedes caminar sobre las aguas las millas que tú quieras, no unos pasitos como Pedro, porque él dudó y se hundió. Porque cuando puso la mirada en el hombre, en Jesús, sí caminó en el agua. Pero cuando quitó la mirada del hombre y tenía que ponerle en fe, se hundió. Tú no eres de los que te hundes, eres de los que caminas. Por eso estás aquí. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. No terminé mis notas, tenía 8 hojas, pero yo me dejé llevar como el Espíritu me guió, porque yo sé que tanto aquí como los hermanos que están conectados a Facebook Live, los saludamos, nuestro hermano Ramón Marente se conectó, José
Josué Ratigui se conectó, Marco Miranda, saludos Marco, a Teo Sandoval, Ray Silva y otros más que no pude ver acá, pero que están conectados, los saludamos. Gracias, también hacemos saber que este video lo puedes ver en YouTube. Amén. Alimenta tu fe, a lo mejor no entendiste el mensaje, pero por eso tenemos YouTube para que vayas y veas este mensaje completo. Dios les bendiga. Amén.